Steel and Flame, Book 1 of the Guilds of Avalon series is available on Amazon. If you like fluffy wolf lolly protagonists and Japanese light novels, follow the link below to check it out. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y otra vez nos llevamos un video polémico. No me acuerdo si antes se ha hecho este video, pero quería hacerlo otra vez, si es que lo hice antes. Y si no, pues adelante, vamos a hablar de eso porque he visto que muchos canales hablan de esto y no te dicen la verdad. Y te dicen una versión muy ficcionalizada de lo que es la realidad. Y es que hoy les voy a hablar del Valle Inquietante o Valle Inexplicable, como... O sea, se le llama de las dos maneras, ¿no? O sea, dependiendo de la persona. O sea, hay gente que lo traduce como Valle Inquietante, otros que lo traducen como Valle Inexplicable. Es de Uncanny Valley, que sería como el Valle Incómodo, más bien. El Valle Perturbador, pero sí, Valle Inquietante. Y es que dicen esto, ¿no? De que es cuando tus ojos perciben algo que parece humano, pero no es humano. Y y entonces hace que tú sientas desagrado, ¿no? Y dicen así como de que ahora empezaron, y justamente es de lo que voy a hablar. Primero que nada, muchos dicen que no se sabe por qué es. Más bien no se quiere hablar de por qué es. Porque cualquiera con un poquito de sentido común sabe por qué es. Y es literalmente hasta se puede decir que aplica esta frase la Occam's Razor, la hoja de Occam. La respuesta más sencilla generalmente es la respuesta correcta. Sí se sabe por qué es, pero nadie quiere decirte por qué es, porque la respuesta es fea. Pero la respuesta que ahora han asumido es: entonces significa que había algo que se parece a nosotros, pero no somos nosotros, y nos pone en peligro. Plink. No. Sí y no. En efecto, es porque hay algo que se parece, había y hay algo que se parece a nosotros, que no somos nosotros y que no nos conviene tener cerca. Pero no es algún animal que nos cazaba, ni es un skinwalker, ni son extraterrestres, ni es algo paranormal. Es algo tan normal que te toca verlo en la escuela en dos materias diferentes o tres. Biología, historia y a veces en anatomía. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas que se parecen mucho a nosotros, pero diferentes, que no son exactamente nosotros y que las encontramos repelentes. Personas con... Bueno, vamos a empezar con la menos polémica. Homínidos no humanos. Actualmente, pues ya básicamente les dimos en la madre a todos. Los extinguimos, a los que no los extinguimos matándolos, nos los cogimos hasta que ya no había más de ellos. No es broma, o sea, literalmente nacían humanos, o sea, básicamente los extinguimos reproduciéndonos con ellos y matándolos a punta de madrazos. O sea, una de las causas, los extinguimos. Todos esos homínidos que no eran precisamente nosotros, como los neandertales, como los cromañón, a nosotros no nos parecían visualmente muy agradables. Lo suficiente para reproducirnos con ellos, pero también lo suficiente para que en algunos casos nos parecieran suficientemente incómodos. O lo que es lo mismo, tenemos el instinto de lucha o huida ante ver a un homínido que no es humano. Y muchas de las cosas que entran en el Valle Inquietante se parecen lo suficiente a nosotros para que digamos es un humano, bueno, un homínido, pero no es precisamente como nosotros. Entonces significa que es un neandertal. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cógetelo! ¡Pero de aquí no sale! Es eso, que los humanos son putamente racistas por naturaleza. No es broma. O sea, es eso, que los humanos discriminan por naturaleza. Entonces tiene las suficientes diferencias faciales para que lo declaremos como un homínido no humano y por lo tanto una especie rival de homínido. Por lo tal, no nos agrada. Suena feo. Y es que justamente por eso dije, las respuestas son más sencillas de lo que parecen, pero son muy polémicas. Hay otra respuesta más, la tercera respuesta, que es todavía la más sencilla, pero esa es
Esa es todavía más sencilla, pero a la vez es la que dices, pues tampoco explica del todo el fenómeno. La siguiente es que nosotros tenemos una versión muy fuerte hacia la gente que tiene por causas biológicas, congénitas, accidentales, etcétera, a rasgos faciales anormales. O lo que es lo mismo, toda la gente que nace con deformidades en la cara, con cicatrices en la cara, o con señales claras de alguna deficiencia mental, que muchas veces cuando son cromosómicas, por ejemplo una trisomía, se manifiestan en la cara. O lo que es lo mismo, gente con síndrome de Down, gente con síndrome de Klinefelter, gente con síndrome de Turner, gente que nació con alguna desfiguración en la cara o que sufrió de alguna enfermedad, no lo sé, la viruela o algo, y le desfigura la cara, nos generan desagrado. También de ahí sale la tripofobia. No es porque imaginemos que van a salir gusanos, eso de por sí nos da asco, no, pero cuando ves a alguien que tiene una cara de que parece que tiene las marcas de la viruela, pues no quieres viruela. Entonces, todas estas cosas, y por ejemplo se ve mucho en los androides que han hecho, porque sí se han hecho androides, aunque no tienen una inteligencia artificial lo suficientemente capaz, pero por ejemplo hubo un japonés que hizo un androide que se parecía a él, que se llamaba Geminoid. Todos estos androides, todas estas máquinas que tienen caras de humano artificiales, algunos maniquíes, etcétera, tienen en común que se parecen a una persona con desfiguraciones, con rasgos faciales anormales. Y muchos sí parecen a alguien que tuviera pues alguna trisomía o algún síndrome de deficiencia mental de nacimiento. La cosa es que a nivel evolutivo nosotros rechazamos eso porque pues recordemos que antes era pues una lucha constante por supervivencia y pues un niño Down no sobrevive a la naturaleza, así lo voy a decir. Suena feo, pero así es. Alguien con viruela es peligroso para la supervivencia de sus congéneres. Alguien que nació desfigurado puede que tenga algún otro problema más fuerte aparte de tener la cara deforme. Entonces todas esas deformidades, todas esas malformaciones, todos esos rasgos atípicos a nivel instintivo nos generan mucha aversión. Es totalmente políticamente incorrecto, muy socialmente inaceptable decirlo, pero así es. Hay mucha gente que a nivel instintivo ve a alguien con una trisomía, como dije, con síndrome de Down, con síndrome de Klinefelter, con síndrome de Turner, y por reflejo siente aversión. Lo que llaman muchos, justamente lo que llaman muchos cara de retrasado, cara de idiota, cara de mongoloide. Pongo las comillas porque muchos de estos términos, la verdad, sí son insultantes. Cara de pendejo. Cuando ves a alguien que tiene esa cara rara, te genera aversión, que desemboca en insultos. Casi todos esos androides, y eso lo noté yo desde antes de saber lo que era el Valle Inquietante, yo había notado que todos esos androides tenían una cara muy parecida, y es que me tocó interactuar con ellos, a la de personas con síndrome de Down, con retraso mental, con diferentes tipos de padecimientos mentales. Para mí, el Valle Inexplicable ya estaba explicado desde la primera vez que me topé con eso sin saber lo que era, sin haber oído el término. Porque dije, es que desde niño me genera aversión ver a gente con la cara así. Y tienen la cara así. ¿Por qué le ponen la cara así a esas cosas? Pero está mal visto decir eso. ¿Por qué? Porque actualmente está mal visto rechazar a quien sea, discriminar a quien sea por el motivo que sea. Y debido a que hemos tenido una cultura en la cual se ha generado cierta compasión a las personas discapacitadas, que no digo, yo no voy a ser un juez de la moral sobre eso, pero debido a que tenemos una cultura en la cual hay que ser compasivos incluso si no nos nace de adentro, eso suena feo pero es así, hay gente que no le nace. Incluso si no te nace de adentro tienes que ser compasivo con las personas con discapacidad, pues no puedes decir la verdad. Que te recuerda esa cara de alguien discapacitado a nivel instintivo. Suena feo, pero así es. Así es. La cosa es que a nivel instintivo tú dices, esto sí es un humano, pero es un humano que no tiene algo bien. O a lo mejor no es precisamente humano, a lo mejor es un neandertal. Y entonces entra rechazo.
Por eso el valle inexplicable se genera, porque es el rechazo a eso que se parece mucho a ti, pero que no es precisamente un humano normal. Y no es porque haya un origen sobrenatural, o que si extraterrestres, o que si skinwalkers, no. Es que lo que pasa es que cuando éramos cavernícolas, así lo voy a decir, cuando éramos cavernícolas, si veías a alguien con claros rasgos faciales de una trisomía, lo aplastabas con el garrote. Y si veías a alguien que claramente era un cromañón, lo aplastabas con el garrote. Entonces nos acostumbramos a tener rechazo hacia esos rasgos faciales atípicos, que son lo que se encuentra en el Valle Inquietante. Ahora hay otra explicación que muchos han dicho: son feos. Por eso dije que esta última explicación no es precisamente buena, porque lo que dicen es que el Valle Inexplicable o el Valle Inquietante no existe, que no es real, que lo que pasa es que las cosas son feas, no es que se acerquen mucho a nosotros, es que distan mucho de parecerse a nosotros y que son feas y nos desagradan porque sí. Como dije, yo no pienso que sea... Es la explicación que no me acuerdo quién dio, pero sí dio una explicación mejor de por qué esa explicación tenía sentido. Y por eso es que le hice la mención honorífica. Pero yo pienso que no va por ahí. Yo estoy convencido de que justamente es por eso. Porque nosotros por instinto básicamente discriminamos al que es muy distinto a nosotros. Aunque sea lo suficientemente no distinto para que lo reconozcamos como humano. Como dije, tiene una trisomía, garrote. Cromañón, garrote. Tiene marcas de la viruela en la cara, garrote. Tiene síndrome de Down, garrote. Tiene retraso mental por daño cerebral, garrote, que fue lo que le causó el retraso en un primer lugar, pero ahora nos aseguramos que ya se apague por completo, ¿no? Siempre garrote para todo, ¿no? O sea, estamos hablando de la época de las cavernas, estamos hablando de que esto es un reflejo que tenemos de cuando no éramos tan civilizados, de cuando éramos sumamente primitivos, ¿no? Entonces, básicamente todo eso que era humano, pero a la vez no era precisamente humano, garrote. Era nuestra solución para todo eso que justamente en aquellos tiempos entraba en el Valle Inquietante y que ahora lo tenemos en los libros de historia como el hombre de Cromañón se extinguió en tal fecha, los neandertales, sabemos que interactuaban con los humanos y los extinguimos, síndrome de Klinefelter, es cuando tienes una trisomía que básicamente hace que un hombre sea casi una mujer. Todos esos padecimientos se arreglaban con garrote. Bueno, padecimientos o diferencias, porque pues no eran padecimientos, era un neandertal o un cromañón, eran homínidos diferentes a nosotros. Pero pues básicamente todas esas diferencias y padecimientos se arreglaban con garrote. Y como lo arreglábamos con garrote, nos quedamos con un instinto de que esta cosa nos desagrada. Y de ahí salió el Valle Inquietante. Pero entonces, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué no decimos la verdad si es una verdad tan simple? Bueno, pues porque los científicos no han querido admitir que esa es la realidad. Porque como es una cosa de psicología, y en la psicología ha entrado mucho el progresismo, ha entrado mucho esto de no discriminar. Básicamente en la psicología la corrección política está muy fuerte. Pues básicamente ellos no quieren reconocer que esa es la respuesta. ¡Esa es la respuesta! Pero no quieren hacer ningún estudio que dé ese resultado, ni quieren reconocerlo porque... Cuando haces un estudio que ofende a la hegemonía ideológica de las instituciones, y hay otro, no quiero abordar mucho en detalle de esto, y es un estudio mucho más polémico, y que yo sí pienso que de todas formas está incompleto, pero es el estudio de Rind et al., que fue un estudio en el cual, a grandes rasgos voy a dejarlo así, en el cual algunas personas que tuvieron encuentros de abuso en su etapa prepuberta o en una pubertad temprana por parte de un adulto, creo que ya saben a qué me refiero, a las personas que justamente vivieron eso, pues básicamente se hizo una encuesta a universitarios sobre cómo fue su experiencia y qué fue realmente lo que les causó un trauma en eso, o si les causó un trauma, y básicamente lo que concluyó el estudio yo pienso que estaba incompleto, pero lo que concluye el estudio es que, pues básicamente que el acto como tal no les hizo daño, sino que fue la reacción de la gente o alguna otra cosa según el estudio. Muchos lo que han señalado es que el estudio estaba incompleto, por ejemplo, por usar a una población de estudiantes universitarios que pues, no son precisamente personas normales. O que el estudio justamente se basaba en opinión, que no había
Pero la cosa es que básicamente por haber hecho algo que dio un resultado polémico, en lugar de desmentirlo... No. Una disculpa, se crashó la cámara. Como decía, por haber hecho un estudio tan polémico, en lugar de desmentirlo con ciencia, lo que hicieron fue básicamente obligar a los investigadores a retractarse y prohibir que se volviera siquiera a pensar en hacer un estudio así. O sea, básicamente si tú intentas hacer un estudio desmintiéndolos, tampoco puedes. Ese es mi punto. Si tú hicieras un estudio que básicamente te dice que lo natural es odiar a la gente con una trisomía y que por eso pasa eso, que lo natural es ser putamente racista y por eso pasa el valle inexplicable, probablemente tengas que retractarte y tengas prohibido después hacer el estudio. O sea, cualquier estudio, incluso uno demostrando que eso es falso. Entonces, básicamente, los estudiantes de psicología no tienen la libertad de investigar y de hablar con la verdad respecto al valle inquietante. Lo cual hace que pues sigan diciendo no sabemos por qué. Más bien es porque si dicen por qué, los joden. Porque, como dije antes, estamos en una época de corrección política, de progresismo, de fingir ser el bueno, y decir la causa verdadera del valle inquietante, pues es exponerte a quedar mal. Es exponerte a dañar tu reputación, es exponerte a que... ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que la gente por reflejo siente repulsión a las personas con una trisomía? ¿Cómo puedes decir que la gente por reflejo sentía repulsión a los homínidos que no eran humanos y que básicamente todos somos putamente racistas por naturaleza? Entonces prefieren decir, seguimos sin explicación. Prefieren que se hagan historias de que son wendigos, de que son skinwalkers, que nada que ver. De que son de que son aliens, de que había una especie peligrosa para el humano, un montón de narrativas que no tienen ningún fundamento, para así no tener que afrontar la realidad de que los humanos no somos perfectos y buenos por naturaleza, que no somos por naturaleza gente diversa y open mind y todas esas cosas. Básicamente es porque manda rechazar, o sea, demostrar de dónde sale, explicar de dónde sale el valle inquietante, es mandar al diablo todo lo que se nos ha planteado de nosotros, de nuestra naturaleza, en el sentido social, de que de que por naturaleza no hay discriminación, por naturaleza no hay racismo, de que eso es algo aprendido. No es así, no es así. Odiábamos tanto a los cromañones y a los neandertales y a los denisovanos que los hicimos mierda, y a los que no los hicimos mierda nos los cogimos. Durante mucho tiempo, básicamente de los albores de la humanidad hasta la época moderna o postmoderna, odiábamos tanto a la gente con discapacidades mentales, y no es broma, que literalmente les dábamos toques en la cabeza. No es broma. Es el único punto en el cual yo digo, no, si es que sí, mejor tenerles compasión. Los tratamientos que les hacían en los manicomios a las personas con problemas mentales eran brutales, eran inhumanos. Era horrible cómo trataban a las personas justamente que tenían síndrome de Down, que tenían algún tipo de retraso mental, daño cerebral, incluso esquizofrenia. Era inhumano cómo trataban a esa gente. Lo voy a decir, esa es una realidad. Tratábamos muy ojete a la gente que nacía con defectos de cualquier tipo, mentales o físicos. Los usos de fenómenos, las torturas en los sanatorios mentales, justamente la historia del jorobado de Notre Dame viene inspirada de lo mal que trataban a la gente con deformidades y con deficiencias mentales. Tratábamos como mierda a gente que no necesariamente se merecía que la trataran como mierda. Así lo voy a decir. No somos buenos por naturaleza. Tampoco somos malos por naturaleza, he de aclarar. Pero la cosa es que como teníamos ese instinto de aversión, porque en la naturaleza esas personas, incluyendo también a los otros homínidos, podían poner en peligro la vida de tu tribu. Es que es la cosa. También hay que entender que no era por maldad.
que nos volvimos cada vez más ojetes porque intentábamos racionalizar a través de ser ojetes en lugar de decir, no, pues es que es por algo más sencillo. Que nos hayamos vuelto más ojetes con esta gente no significa que la razón por la que nos volvimos ojetes con esta gente era porque éramos ojetes. Era porque en la naturaleza, en un entorno natural, esta gente se podía volver un problema muy severo para la tribu. Podía costarle la vida a toda la tribu el tener que andar cuidando a alguien con retraso mental. Porque, pues, digamos, no lo sé, hay un predador cerca y esta persona con problemas mentales se sale corriendo, atrae al predador de vuelta a la aldea y ahora ya todo, ahora el predador que queríamos mantener lejos de la aldea ahora está en la aldea, gracias a que el muy pendejo lo trajo aquí. Entonces, como les daban problemas a las tribus, o por ejemplo, no lo sé, literalmente te encontraste con un cromañón y ahora tiene toda su pinche tribu va para la tuya, para atacarlos. Entonces, como teníamos ese problema tribal de que había individuos que podían traer problemas a la tribu, aprendimos a reconocerlos por su cara y aprendimos a discriminar. Bueno, no aprendimos, sino que desarrollamos el instinto de reconocerlos por su cara y discriminarlos de las maneras más ojetes posibles. Y justamente eso es el valle inexplicable, eso es el valle inquietante, que como había humanos y otros homínidos no humanos con los cuales nosotros teníamos broncas porque eran un problema para la tribu, desarrollamos el instinto de chingarlos, aunque no se lo merecieran. Y como estaba el instinto de chingarlos, algunos les tenían asco. Y de ahí sale el valle inquietante. El valle inquietante es un rasgo de nuestro cerebro cavernícola, el cual es básicamente nuestro rasgo más discriminatorio al prójimo. Es nuestro rasgo más feo del cerebro cavernícola. Y no queremos reconocer que está ahí. Porque entonces tendríamos que admitir que, pues, moralmente, o sea, que el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza. Como lo dije antes, el ser humano es egoísta por naturaleza, creativo por naturaleza y prosocial por naturaleza. Y es ese egoísmo, junto con lo prosocial, que lleva a proteger a la tribu, al rasgo tribal, que es el que genera esto. No es porque seamos malos. Y definitivamente no es porque seamos buenos, porque pues no es... Los resultados de este instinto no son precisamente bonitos. No es porque seamos buenos por naturaleza, ni porque seamos malos por naturaleza, sino porque somos tribales. ¿Por qué es eso? Es el instinto de, esta gente era mala para la tribu, siempre ha sido mala para la tribu, proteges a la tribu. Y entonces cuando empezamos a ver objetos fabricados que tienen esos mismos rasgos, pues dices, no mames, güey. Construiste un retrasado mental. Tu cerebro dice eso, aunque tu lógica diga otra cosa. Y entonces también por eso se siente esa sensación de incomodidad, porque sabes que la lógica dice una cosa y el cerebro dice otra. Y cuando se pelean así, o sea, cuando se pelea el lado instintivo con el lado lógico, te incomoda. Es una disonancia cognitiva combinada con un instinto de rechazo hacia el otro. Pero como dije antes, los psicólogos no quieren admitir esa realidad. No quieren tener que pelearse con el hecho de que no somos los niños buenos por naturaleza de los que habla Rousseau. No somos las esponjitas de las que hablan todos los pedagogos. Creo que Piaget también seguía las idioteces del Rousseau. Que aprendemos todo y que no hay nada instintivo. No. No quieren afrontar esa realidad. Porque les da horror la idea de... Entonces significa que por instinto nos da asco la gente con síndrome de Down aunque no se lo merezcan. La respuesta es sí. Y dije, aunque no se lo merezcan, porque es donde tiene que entrar la parte racional y decir, pero espera, no se lo merece. Pero la respuesta es esa. Por instinto nos dan asco las personas con deficiencias mentales aunque no se lo merezcan. Por instinto nos dan ganas de matar a los homínidos no humanos, que los extinguimos a todos aunque no se lo merecieran. Y eso genera el valle inquietante. Esa es la cruda realidad. El valle inquietante es porque por instinto odiamos a algunas personas porque eran un peligro para la tribu antes, aunque actualmente ya no lo sean. No es racional, no es lógico. Y nos da miedo admitir esa realidad. Es políticamente incorrecto, es ofensivo y va en contra de todos los ideales marxistas de igualdad. Por eso, prefieren que pensemos que hay un monstruo allá afuera que se parece a nosotros. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Que tengan un excelente día.